En esta práctica vamos a implementar el modelo que se construye en este artículo que discutimos en la clase y bueno, que también sus resultados se resumen en este otro video. Entonces nada más recordemos que este es un modelo para tratar de entender cómo es que surge la polarización en las redes sociales. En particular, pues el modelo propone un mecanismo que resulta ser contraintuitivo de cómo es que esta polarización puede surgir. Bueno, entonces primero como entidades en este modelo vamos a tener a agentes que van a representar a personas, como este sujetito que está aquí o como este otro. Y en particular estas personas van a tener un par de propiedades que van a ser las más importantes. Van a tener primero una propiedad que se va a llamar SI, que va a ser lo que vamos a llamar su atributo estático, que representa algo así como su grupo político. ¿Qué afiliación política tendría? ¿Qué ideología política tendría? Podemos pensarlo como partidos, por ejemplo, quizás se le podría ir al Partido Unión Nacional, al PUN, el cual podemos representar con un numerito, por ejemplo el 1. Y este otro que tenemos aquí le podrá ir al Partido Oposición Popular, que sería otro partido que podríamos indicar con un número 2. Entonces aquí esta variable SI que tenemos, pues sería un número entre 1 y K. K va a ser nuestro número máximo de posibles grupos políticos. Y el segundo elemento, la segunda propiedad que van a tener nuestros agentes va a ser una variable que se va a llamar DI, que va a ser la lista de los atributos dinámicos, que va a representar algo así como sus preferencias. Por ejemplo, este sujeto tendría ciertas preferencias sobre distintos aspectos de la vida, por ejemplo, sobre religión, sobre su equipo o sobre si le gusta o no el anime. Entonces, por ejemplo, este podría ser católico, le podría ir a la América y podría ser un amante del anime. En cambio, este otro podría ser judío, pero también le podría ir a la América, y quizá este odia el anime. Entonces cada una de estas vamos a llamarle un atributo, cada una de estas elementos en los que puede haber una preferencia, y cada uno de estos elementos va a estar representado por un valor, que podemos representar con un número en una lista. Entonces nuestra propiedad de i va a ser una lista de números, donde cada número representa una preferencia de este sujeto, de algún aspecto de la vida. En particular, esta lista de i va a tener n elementos, lo que quiere decir que la longitud de n va a ser un valor entre 1 y n. Y por otro lado, cada uno de estos valores posibles que va a tener cada entrada, cada aspecto donde pueda haber una preferencia, pues va a ser un número también que va a tomar valores entre 1 y m. Entonces cada entrada d, i, l de nuestra lista de i va a poder tomar valores entre 1 y m. Y bueno, esos dos son los principales propiedades que van a tener nuestros agentes. Además de esas vamos a definir otras, pero las más importantes para entender la lógica del modelo son estas dos. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar en nuestro modelo? Nuestro modelo lo vamos a inicializar primero cierto número de agentes y a esos agentes les vamos a dar valores aleatorios de SI y de DI, de sus atributos estáticos y sus atributos dinámicos. Es decir, cada uno va a tener un distinto partido o grupo político que vamos a representar con diferentes figuritas, por ejemplo taches y círculos. Y además de eso les vamos a pedir que inicialicen su lista de atributos dinámicos de i también con números aleatorios. Y entonces en este modelo la idea es que estos agentes van a interactuar entre ellos y van a ir así cambiando sus preferencias. Y vamos a ver si es que así puede surgir o no la polarización. Entonces la interacción de estos agentes va a estar dada por una red. En el caso más simple del modelo, vamos a estudiar qué pasa en una red que va a ser una látice cuadrada, en un toro que se va a enroscar. Entonces en este caso vamos a organizar a nuestros agentes como en una látice y vamos a pedirle a cada agente que interactúe con sus 8 vecinos, con su densidad de Moore. Entonces va a formar una especie de red, donde este nodo va a ser unido a sus 8 vecinos, que pues van a ser estos. Entonces va a tener un enlace con ellos. Y bueno, entonces así se inicializa nuestro modelo. Y bueno, ¿qué va a pasar en cada iteración del modelo? Lo primero que vamos a hacer en cada iteración va a ser seleccionar a un agente al azar. Aquí está nuestro mundo y bueno, aquí en lugar de poner las figuritas puse caritas para que recordemos que son personas. Y en distinto color puse los distintos grupos políticos, azul uno y rojo otro. Aunque en nuestro modelo el color va a representar otra cosa. En nuestro modelo la figura va a representar el grupo político y el color va a representar algo así como la similitud. Pero bueno, eso después lo vemos. Pero ahorita en esta explicación recuerden que el color representa el grupo político. Entonces primero seleccionamos a un agente al azar. Aquí selecciona el de en medio por conveniencia. Y en el segundo paso lo que tenemos que hacer es reemplazar a cierta cantidad de vecinos. Entonces en este primer modelo, donde la red de interacción va a estar dada por una látice cuadrada, pues cada agente va a interactuar con sus 8 vecinos, que pues serían estos. Pero entonces en este primer paso queremos reemplazar una fracción gamma de esos vecinos. Entonces vamos a borrar esos enlaces y vamos a reemplazarlos por enlaces que se formen al azar
de todos los posibles agentes que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que nuestra gama es igual a 0.25, como tenemos 8 enlaces de un agente, tendríamos que sustituir 2 enlaces. Entonces, digamos aquí se fueron este enlace que tenía con este y con este otro que eran de los vecinos de Moore, y se formaron otros 2 enlaces con unos que elegimos al azar de todo el mundo, que en este caso fue este que tenemos acá y este otro de aquí abajo. Y bueno, ¿esto qué trata de representar? Recordemos que el modelo trata de representar las interacciones que surgen en las redes sociales. Una persona en su vida real pues va a estar interactuando con una localidad, con sus personas a su alrededor, que están geográficamente pues cercanas a ella y pues comparten espacios de la vida real. Sin embargo, lo que ocurre con las redes sociales es que podemos interactuar con gente de fuera de ese círculo social. Podemos interactuar con gente que está opinando en lugares remotos que no conocemos y que no frecuentamos, pero pues nos permiten interactuar con ellos. Entonces, mientras nuestra gama, nuestra fracción de vecinos reemplazados sea mayor, pues hay algo así como alguien que interactúa mucho en Internet. Entonces sale de su burbuja local y puede interactuar con gente pues de todo el mundo. Y bueno, entonces eso es lo que hacemos en este paso. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es seleccionar a una persona con la que voy a interactuar, con la que nuestra gente que elegimos va a interactuar. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestra agente foco de esta iteración, que vamos a llamar I, y aquí pongo a los vecinos con los que va a interactuar de esta red. Aquí puse 7, me faltó uno, pero bueno, imaginemos que son 8. La idea detrás de este modelo es de que la interacción entre agentes va a ser más probable si estos agentes van a ser similares entre ellos. Entonces, para determinar con quién nuestro agente va a interactuar de toda su posible red, pues vamos a calcular una similaridad que está dada por esta fórmula que tenemos aquí. Donde, bueno, primero fijémonos que esta delta IJ, T, pues representa la similaridad entre el nodo J y el I, es decir, entre un par de estos dos interactuantes en el tiempo T. Y este está dado por una C, que va a ser un parámetro, multiplicada por este otro término, que es otra delta IJ, pero aquí le ponen una S. Que esa delta IJ no es nada más que esto que está aquí abajo. Va a tomar un valor de 1 si es que los dos son del mismo grupo político, o 0 si no son del mismo grupo político. Y entonces ese valor nada más le vamos a pesar por un parámetro C, pues que va a representar qué tanto una persona le da importancia a alguien que es de su mismo grupo político en su interacción. Y a esto le vamos a sumar otro término, que es el de acá, que vamos a sumar todos los delta IJ LT, aquí superíndice D, que eso no es otra cosa más que esto que tenemos aquí, que este valor toma un 1 si es que el elemento L de la lista de I, del agente I y el J son iguales. Y si pues no son iguales, entonces sería 0. Y bueno, entonces eso es lo que representa este término. Y eso lo dividimos entre nuestro peso C y N, que representa el número de elementos de nuestra lista de I que tenemos. Entonces, eso es lo que representa esta expresión. Aquí nada más vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nuestra C vale 4. Y entonces fijémonos ahorita en ese primer agente. Y bueno, en nuestro agente foco de esta iteración. Entonces nuestra delta IJ en el tiempo T sería igual a, pues quedamos que nuestra C va a ser 4. Nuestro delta superíndice S es 1 si los dos tienen el mismo grupo político. Es decir, si estos dos valores son iguales, que en este caso pues sí, los dos son 1, son del mismo grupo político, entonces esto va a ser 1. Entonces bueno, aquí para este segundo término, recordemos que era este delta superíndice D, que pues aquí nada más le dábamos un 1 si es que los elementos L de nuestra lista de I, del sujeto I y del J, pues eran iguales. Entonces aquí tenemos que comparar pues los elementos de sus listas de I. Para el primer elemento, los dos sí coinciden, los dos tienen 3, entonces tenemos un 1. Para el segundo elemento, pues aquí tiene 1 y aquí tiene un 3, entonces pues no coinciden, entonces tenemos un 0. Y el último elemento sí coincide, son 2 y 2, entonces pues es un 1. Y listo. Y simplemente nuestro denominador pues es nuestro 4 y pues nuestra n, que en este caso es 3, porque recuerden que la n era el número de elementos de nuestra lista de I, que son 3. Y bueno, entonces esto nos da esto. Y bueno, entonces este sería un valor que nos da la similaridad entre el agente I y el agente J. Y si hacemos eso mismo, pues para todos obtendríamos estos valores que tenemos aquí. Ese es el que ya calculamos y bueno, para los demás sería esto. Y entonces regresando a esta idea que teníamos aquí, de que pues es más probable que un agente interactúe con alguien que es similar a él, entonces pues considerando estos valores que calculamos de similaridad, pues la posibilidad de interactuar con alguien sería más o menos así. Este agente pues sería más posible que interactuara con este primero, que tiene una alta similaridad con él, y en cambio sería pues poco probable que interactuara con este otro, con el cual no tiene nada de
similitud. Y bueno, así sería para los demás, aquí representado más o menos por estas barritas. Entonces, para elegir con quién interactuar, pues la idea es eso, llevar esto a una probabilidad de interacción con cada agente. Para eso, aplicamos esta otra función para calcular la similaridad relativa, que bueno, va a estar dada por esta W y J, que va a ser la similaridad relativa del agente I y el J en el tiempo t, que está dada por este primer término, que es el que acabamos de ver, la similaridad absoluta. Y bueno, eso también es la similaridad, pero pues aquí esta I representa pues a toda la vecindad. Entonces aquí para todas las L's que pertenecen a I, que en este caso pues la I es la vecindad, que serían pues los 8 vecinos. Aquí sumo a los 8 vecinos. Y pues ya esto me da pues un valor normalizado. Y aquí lo que tenemos como extra es este parámetro h, que el h busca representar este concepto de homofilia, que es la idea de que pues alguien que es similar a mí va a tener una mayor influencia sobre mí que alguien que es muy disimilar. Alguien con quien no comparto nada de intereses pues me va a valer su existencia. En cambio, alguien con quien comparto ideas y es similar a mí, pues es muy posible pues que me influencie más. Y bueno, aquí esta h lo único que hace al elevar pues ese término a esta potencia, pues es hacer que los que tienen mayor similitud absoluta pues tengan un valor aún más grande de probabilidad de interactuar, de similaridad relativa, y pues aquellos que tienen un valor pequeño lo tengan más pequeño. Porque pues aquí nada más recordemos que pues al elevar una potencia con un valor entre 0 y 1, lo que tenemos es más o menos así. Conforme aumenta la potencia, pues tenemos que la curva en este espacio pues va a comportarse de esta manera más abrupta este cambio. Entonces pues los valores que tengamos altos van a ser más altos y los más pequeños van a ser más pequeños. Entonces pues de esa manera logramos darle este efecto. Y bueno, si hacemos este calculito para los valores que ya teníamos aquí, obtenemos esto, que pues estos valores ya están normalizados. Ya podemos verlos como probabilidades. Y entonces la idea es que ahora metemos pues a los agentes en una especie de urna basado en estas probabilidades y tomamos un elemento al azar, que sería lo mismo que pues tenemos aquí, dividimos el espacio entre pues 0 y 1 de acuerdo a esas probabilidades. El agente 1, que es el que tenía mayor probabilidad, pues tendría todo este espacio. El agente pues 3, que era el que le seguía, tendría este y así. Los demás pues tendrían esto poquito. Y pues sería como tomar un valor al azar entre estos y pues donde caiga la proporción sería nuestro elemento a elegir. Por ejemplo en este caso el 3, que sería la misma idea de sacar algo de una urna, como en la lotería. Y bueno, entonces de esa manera, con todos estos calculitos que parecen complicados pero en realidad son sencillitos, es que calculamos con quién vamos a interactuar. Esa es la lógica detrás de esto. Y finalmente, ya que elegimos con quién interactuar, vamos al siguiente paso, que bueno, teníamos a esta agente y elegimos al agente 3, que es este otro. Entonces, pues aquí ya los tenemos otra vez, nuestra agente I y el agente J. Y lo que hacemos cuando interactúan es que vamos a buscar uno de sus atributos dinámicos de su lista de I en el que difieran. En este caso, por ejemplo, difieren en la entrada 2. Aquí este tiene un 1 y este tiene un 2. Entonces el agente I lo que va a hacer es simplemente copiarle el valor que tiene el agente J. Entonces aquí cambió su 1 a un 2 y listo. Entonces aquí suponemos que esa interacción tiene un efecto sobre sus preferencias. Por ejemplo, este agente al interactuar con este otro, digamos que la entrada 2 representaba el equipo de fútbol, entonces cambió su equipo de fútbol, ahora le va otro. Y bueno, entonces eso pasaría en el último paso y con eso terminaría nuestra iteración. Lo que ocurriría pues después sería pues repetir todo este proceso. Elegiríamos a otra gente, reemplazaremos a sus vecinos, seleccionamos a su interactuante y hacemos que interactúen, copiándole un atributo a su interactuante. Y bueno, eso va a ser nuestro modelo. Entonces aquí nada más para cerrar, vamos a tener estos parámetros que fuimos mencionando a lo largo de la explicación. Entonces aquí tenemos el parámetro K, que es el número de grupos políticos, es decir, cuántos valores de CI tenemos. Luego tenemos nuestra N, que es el número de atributos dinámicos, es decir, es la longitud de nuestra lista de I. Luego tenemos M, que es el número posibles de preferencias que hay por cada atributo. Entonces, pues cada valor que tenemos aquí de nuestra lista pues puede tomar un valor entre 1 y m. Nuestra gama, que va a ser uno de los parámetros más importantes que vamos a explorar, que era esto, la fracción de vecinos que vamos a reemplazar. Entonces con un gamma pequeño representamos a alguien que solamente interactúa con su vecindad local y con un gamma grande representa a alguien que interactúa con gente pues fuera de su ambiente local, con gente pues de todo el mundo, algo así como lo que nos da permiso Internet, acceder al mundo. Y bueno, la C y la H nada más recordemos que eran esos parámetros en el cálculo de la similaridad.
que bueno, la C nada más le da un peso a qué tanta importancia un agente le da a alguien más que es de su mismo grupo político. Y la H es este parámetro que busca acentuar este efecto de que alguien similar puede ser más influenciado por alguien que ya es similar a él mismo. Este fenómeno de la homofilia. Y bueno, ese es nuestro modelo.